Buenas tardes. Gracias al grupo de trabajo del laboratorio del CAT por invitarme a participar de la 6ª reunión científica de este año. Mi tema es cómo afecta la situación sanitaria asociada a la pandemia al manejo de otras patologías hematológicas o de hemostasia. La enfermedad por coronavirus causada por el SARS-CoV-2 es una gran crisis global. El 11 de marzo de este año, la Organización Mundial de la Salud declaró al COVID-19 como pandemia. La carga de COVID-19 se extiende mucho más allá de la de una enfermedad contagiosa, ya que afecta a todo el sistema sanitario por su efecto directo como enfermedad transmisible, así como también por su capacidad para alterar la mortalidad general y la carga de morbilidad a través de su impacto en enfermedades no transmisibles. A modo de ejemplo, algo que nos sucedió en nuestro servicio, nosotros estábamos recibiendo vía telefónica, WhatsApp o por mail consultas y nos derivaban a algunos laboratorios. Recibimos un laboratorio de un paciente que estaba bastante alterado, nos comunicamos por vía telefónica y el familiar nos informa que el paciente se hallaba somnoliento desde hacía 3 días. Destacaba el laboratorio un RIN de 8 y una creatinina de 3. Ante la pregunta de por qué no lo trajo a urgencias, la respuesta fue: se va a contagiar. El paciente debía estar hospitalizado, le sugerimos su traslado para la evaluación. El familiar dudó mucho, llamó varias veces, hasta que finalmente 4 horas después llega al hospital y mientras se le está realizando el ingreso, fallece. Yo creo que esta situación no es ajena a ninguno de nosotros. El retraso en la hospitalización de pacientes con cáncer y oncohematológicos se ha visto, ya sea porque los pacientes tardan en la consulta o porque algunos centros estaban destinados a la atención COVID-19 únicamente. También está publicado que hubo una disminución de las angioplastías primarias en un 30-40% con respecto a la prepandemia en Italia, España, Estados Unidos. También aumentó el tiempo desde el inicio de los síntomas a la atención médica en 4 horas y un aumento del paro cardíaco en los hogares italianos en alrededor de un 60%. Con el objetivo de conocer un poco más qué era lo que pasaba con nuestros pacientes, realicé esta encuesta. Acá les dejo el link a la encuesta. La población encuestada recibí 29 respuestas, el 48% de los colegas provenía de instituciones públicas, 41% privadas, el 10% consultorios externos, la mayoría de la zona del AMBA, también un 14% de Córdoba y de San Juan, un 10% de Buenos Aires y Santa Fe, y un centro de cada una de estas provincias: Corrientes, Chubut, La Rioja y Mendoza. Con respecto a la atención ambulatoria, si se había continuado o no durante la pandemia, el 72% contestó que no se interrumpió o se reinició tempranamente en abril. Al día de hoy, un solo centro no restableció la atención y es un consultorio privado de la provincia de Córdoba. Con respecto a la evolución del número de consultas y controles de coagulación, vemos que con respecto a los niveles de prepandemia hubo una caída brusca de alrededor del 70% en el nivel de los controles, tanto de consultas hematológicas como controles de anticoagulación, y que paulatinamente fueron aumentando, pero no llegaron el número de consultas prepandemia. Un solo centro se comportó en forma distinta. Con respecto a por qué creen que habían disminuido las consultas, la mayoría de los encuestados contestaron que los pacientes tenían miedo al contagio. Y con respecto a por qué volvieron o empezaron a consultar nuevamente, es por el temor al empeoramiento de su salud por falta de controles. También lo que notamos es que hubo un cambio en la atención habitual y que muchas consultas se tornaron virtuales. Esto, el 50% de los centros
recibieron más del 35% de las consultas virtuales y el 48% de los centros menos del 35%. Los que realizaron menos consultas virtuales fueron en general las ciudades de menor cantidad de habitantes. Con respecto a la forma en que se realizó el tratamiento anticoagulante, no se modificó el circuito habitual o se realizó en el mismo laboratorio y se entregó la dosis en forma habitual en 80% de los casos. Solo hubo un 7% de los pacientes que cambiaron la medicación a DOACs. Esto llama la atención y creemos que puede ser por el costo de los DOACs. El 13% de los pacientes tuvieron que cambiar a un laboratorio de la comunidad. Bueno, a forma de conclusión, lo que vimos fue un descenso marcado de los controles de anticoagulación y las consultas hematológicas en general, un aumento de las consultas virtuales. No podemos medir el impacto que estas dos cosas van a tener, pero esto podría llevar a un aumento de la morbimortalidad de nuestros pacientes. Las instituciones, el personal de sanidad, con el apoyo de las autoridades sanitarias, deberemos esforzarnos en rediseñar y adaptar nuestra práctica a la realidad actual para el bienestar de nuestros pacientes. Desde ya, muchas gracias a todos y a todos los colegas de las distintas provincias que colaboraron con esta encuesta.